El origen del estudio matemático del círculo se remonta al período comprendido entre el año 2300 a.C. y el 539 también a.C. Ocurrió en una antigua ciudad de la Baja Mesopotamia conocida como Babilonia, hoy Irak. Babilonia fue una ciudad que se desarrolló en las márgenes del río Éufrates y que según cuenta la historia fue fundada por el rey Nimrod. Como toda pujante ciudad requirió de mucho desarrollo matemático en su construcción y en la evolución de su arquitectura para tiempos futuros. Así, la historia cuenta que los babilonios conocían las áreas de los triángulos y también la de los rectángulos, tal y como podemos observar en los modelos recreados de sus zigurats. Los zigurats son templos que tienen forma de torre o pirámide escalonada. Valga decir que los zigurats también fueron templos que construían los sumerios y los asirios. Todos ellos creían que en los zigurats moraban los dioses. Existe un zigurat muy famoso conocido como la Torre de Babel. Los estudios arqueológicos muestran a una torre de Babel con una base cuadrada. Sin embargo, a lo largo de la historia varios pintores la han concebido de forma circular. Aparte de las construcciones, los babilonios también dedicaron tiempo al estudio de las constelaciones. Ellos bautizaron a las 12 más famosas, con lo cual inventaron el zodiaco. Este resultó de dividir un círculo en 30 partes iguales, a fin de acomodarlas en él. Es decir, 12 por 30 es igual a 360. Ahora, como haber visto una breve reseña sobre la historia del círculo de circunferencia, nosotros vamos a empezar con las definiciones básicas. En este caso, como ustedes pueden ver en esta figura, la figura plana curva y el área que comprende dentro de esa figura nosotros la vamos a llamar círculo. En este caso, el círculo tiene un punto, en este caso lo vamos a llamar el punto central. Desde este punto, cualquier punto de la circunferencia va a medir igual. La circunferencia es la curva que forma el círculo. El radio es el segmento que une desde un punto central a un punto de la circunferencia cualquiera. El diámetro es la unión de dos radios, o bien es el segmento que pasa por el punto central y une dos puntos de la circunferencia. Ahora bien, tenemos el arco, que en este caso, como ustedes pueden ver aquí, tenemos dos radios y el segmento que se denota entre esos dos radios, a eso le vamos a llamar el arco. El ángulo central, en este caso, como ustedes también pueden ver en esta figura, es el ángulo formado entre dos radios. Y tenemos por último la cuerda, que en este caso la cuerda es el segmento que une dos puntos de circunferencia, pero no pasa por el punto central. Ahora bien, tenemos distintas relaciones con lo que es el círculo y diversas figuras geométricas. En este caso, rectas secantes, como ustedes pueden ver aquí, es la recta que cuando pasa por el círculo corta en dos puntos, como ustedes pueden ver en la figura, corta dos puntos. Las rectas tangentes es aquella recta que solo interseca un punto y un único punto. Eso quiere decir que no va a haber ningún otro punto que interseque a esa circunferencia. Ahora tenemos círculos concéntricos, que en este caso es decir, son los círculos que tienen el mismo punto central. Ahora tenemos los círculos tangentes, que son muy similares a las rectas tangentes, pero en vez de una recta es un círculo y cumple con la misma característica de que solo un punto se interseca y solo uno, no va a haber ningún otro punto, como ustedes pueden ver en la figura. Y por último tenemos la línea del centro, que en este caso es la unión de dos puntos centrales de dos circunferencias, y eso sería con las definiciones y las relaciones básicas. Ahora bien, vamos a pasar a demostrar distintos teoremas que van a presentar a los compañeros. Teorema 6. En un mismo círculo o círculos iguales, las cuerdas iguales equidistan del centro y recíprocamente las cuerdas que equidistan del centro son iguales. Bueno, básicamente lo que tenemos en el teorema es este círculo. Este círculo de centro O, aparte de eso tenemos dos cuerdas, la cuerda AB y la cuerda CD. Entonces, definimos que estas cuerdas son iguales. Ahora, tenemos por hipótesis que AB y CD son cuerdas del círculo del centro O. Aparte de eso, que AB es igual a CD. Lo que tenemos que mostrar o demostrar es que AB y CD equidistan del centro O. Lo primero que vamos a hacer es que por construcción sabemos que podemos bajar una perpendicular. Ahora vamos a bajar en el círculo de centro O, vamos a bajar del punto O una perpendicular a AB
y otra perpendicular a CD. Ahora tenemos así nuestro dibujo. En nuestro dibujo ahora aparecen, en nuestra circunferencia centro, ahora aparecen dos segmentos nuevos, los cuales son OP y OQ, donde ellos respectivamente son la perpendicular a AB y la perpendicular a CD. Ahora tenemos el siguiente teorema que dice: la perpendicular trazada por el centro de un círculo a una cuerda biseca a la cuerda y a los arcos subtendidos en ellas. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro dibujo tenemos que AP es igual a PB y que CQ es igual a QD. Es decir, nos queda esta expresión. Sabemos que un segmento se puede expresar de la siguiente forma, entonces podemos decir AB va a ser igual a AP más PB. Además, podemos afirmar que CD es igual a CQ más QD. Por hipótesis, sabemos que AB es igual a CD, pero como ya sabemos en nuestro dibujo que el segmento AP más el segmento PD nos va a dar como resultado AB, además que AP es igual a PB, entonces podemos decir esta expresión, que es que AB es igual a 2 veces AP. De igual forma, podemos definir la misma igualdad para el segmento CD. Entonces, CD es igual a 2 veces CQ. Sabemos por axioma que todo valor puede ser sustituido por su igual. Entonces, en vez de la expresión AB es igual a CD, la vamos a sustituir por 2 veces AP es igual a 2 veces CQ. Sabemos que en una igualdad se pueden dividir los números iguales y la igualdad se mantiene. Entonces dividimos en ambos lados por un 2 y ¿qué nos queda? Que AP es igual a CQ. Ahora volvemos a nuestra circunferencia. Tenemos ahora los radios AO y CO, los cuales sabemos que al ser radios del círculo de centro O, ambos van a ser iguales. Ahora en nuestro círculo definimos el triángulo AOP y el triángulo COQ, ambos marcados con un colorcito para que se pueda observar los dos triángulos. Ahora, tenemos que ambos triángulos son rectángulos. ¿Por qué? Porque si observamos el segmento OP forma un ángulo de 90 con la cuerda AB. Además, el segmento OQ forma un ángulo de 90 con la recta CD. Entonces tenemos que nuestro ángulo es de 90 grados, es un recto. Entonces podemos definir que ambos triángulos son rectángulos. Ahora tenemos el siguiente teorema que nos dice que tres triángulos rectángulos son iguales si dos lados cualesquiera de uno son iguales a los correspondientes dos lados del otro. ¿Eso qué nos quiere decir? Que si tenemos dos triángulos rectángulos, aparte de eso, estos dos triángulos comparten dos lados iguales, podemos concluir que ambos son iguales. Entonces, tendríamos la siguiente expresión, que el triángulo AOP es igual al triángulo COQ. ¿Qué podemos obtener de esta expresión? Bueno, que el segmento o el lado OP va a ser igual al lado OQ. ¿Y qué andábamos buscando? Que las distancias entre las cuerdas y el centro son iguales. Proposición 9. Si una recta es perpendicular a un radio en la extremidad, la recta es tangente al círculo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, acá tenemos el dibujo de un círculo, tenemos el radio OP y tenemos una recta perpendicular XY. Aquí vemos dónde se forma el ángulo de 90 grados entre OPX. Nuestra hipótesis es que la recta XY es perpendicular a OP y lo que tenemos que demostrar es que XY, la recta XY, es tangente al círculo de centro O y el radio OP. Lo primero que vamos a hacer es definir el punto A. El punto A es un punto que está contenido en la recta XY, pero es diferente del punto P. Ahora vamos a trazar una recta que una el punto O y el punto A, de esta forma.
Entonces tenemos esta definición que dice que la distancia más corta entre un punto exterior y una recta y ella es la perpendicular que los une. Entonces, ¿qué podemos obtener de esto? Que OA es mayor a OP. ¿Por qué? Porque OP es la perpendicular y OA es un punto, es una recta cualquiera con A perteneciente a XY pero diferente de P. Un círculo es una figura limitada por una curva cerrada cuyos puntos equidistan de un punto interior llamado centro. Equidistan quiere decir que todos los puntos alrededor del punto central están a la misma distancia. Entonces, como OA es mayor a OP, podemos decir que A está fuera del círculo de centro O. Ahora, como sabemos que A está fuera del círculo de centro O y que el único punto que une a la recta XY con el círculo de centro O es P, podemos decir que P es el único punto entre ellos. Y por la definición de recta tangente que dice que es una recta de longitud limitada que tiene con la circunferencia un punto en común, solo uno. Entonces, por lo tanto, podemos decir que XY es la recta tangente al círculo de centro O y radio OP. Bueno, para continuar con las proposiciones, vamos a ver la proposición 10 o el teorema 10. Lo que nos dice es que en todo círculo, dos paralelas interceptan arcos iguales. Este teorema se divide en tres casos. El primer caso, que es es cuando una línea es una tangente y otra es una secante. Para poder demostrar esto tenemos que llegar a la conclusi'm de que el arco CP es igual al arco DP. Entonces, para demostrar esto tenemos que trazar el diámetro que va de P a P', y como este diámetro es perpendicular a la línea AB y CD, entonces podemos concluir que los arcos CP y DP son iguales. El caso número 2 es que es cuando tenemos las dos líneas son secantes. Para poder demostrar este caso, lo que tenemos que trazar es una línea tangente que se va a llamar EF, que va a ser paralela a la línea CD y a la línea AB. Por el caso número 1 que ya demostramos, podemos concluir que el arco AM es igual al arco BM y que el arco CM es igual al arco DM. Entonces, con esto podemos concluir que el arco AC es igual al arco BD. El caso 3 es cuando tenemos que las dos líneas son tangentes. Para poder demostrar este caso, lo que trazamos es una línea GH que es secante y que es paralela a ambas líneas. Entonces, por el caso 1 sabemos que el arco CE es igual al arco DE y que el arco GE es igual al arco HE. Entonces podemos concluir que el arco CGE es igual al arco DHE. El teorema 14 es el siguiente. Nos dice que si dos círculos son tangentes, entonces la línea que une sus centros pasa por el punto de contacto. Para demostrar esto tenemos que demostrar que la línea que une los centros O y O', que son los centros de los círculos, pasa por el punto P. Entonces, para demostrar esto trazamos la línea AB, que es la tangente común en el punto P. Al trazar esta línea podemos trazar también la línea tangente a ella, y esta línea va a coincidir con el punto O y el punto O'. Por lo tanto, el punto O y O', la línea entre ellos va a pasar por el punto P. Y entonces esta línea va a pasar por punto de contacto de tangencia de los dos círculos. A continuación haremos uso de los diferentes teoremas explicados anteriormente para ejemplificar la resolución de distintos ejercicios. Ejercicio 1. Si dos cuerdas que se cortan forman ángulos iguales con el diámetro que pasa por su punto de intersección, las dos cuerdas son iguales. Tenemos dos cuerdas a las cuales llamaremos AB y CD. Además, P es su punto de intersección por el cual pasa el diámetro del círculo de centro O. Como hipótesis tenemos que OM es perpendicular a AB, así como ON es perpendicular a CD. Además, el ángulo NPO es igual al ángulo MPO, mientras que tenemos que demostrar que AB es igual a CD. El primer paso es notar que el triángulo OMP, así como el triángulo ONP, son rectángulos. Como segundo paso tenemos que OP es igual a OP por identidad. En el tercer paso definimos la igualdad de los ángulos NPO y MPO por hipótesis. Por lo tanto, los triángulos OMP y ONP son iguales,
pues tienen igual hipotenusa e igual ángulo adyacente a esta. Se tiene así que OM es igual a ON y por lo tanto AB es igual a CD, pues cuerdas que equidistan del centro son iguales, logrando demostrar así lo que se quería. Ejercicio 2. La cuerda menor que puede trazarse por un punto interior de un círculo es la perpendicular al diámetro que pasa por ese punto. Tenemos una cuerda a la cual llamaremos AB, que es perpendicular al radio del círculo de centro O. El punto P es la intersección de la cuerda con el radio. La idea para probar esto es trazar otra cuerda que pase por el punto P, pero que no sea perpendicular al radio descrito anteriormente. Una vez trazada esta cuerda, a la cual llamaremos CD, se tiene como hipótesis que OP es perpendicular a AB, así como OQ es perpendicular a CD. Además, tenemos que demostrar que CD es mayor a AB. Primero debemos notar que OQP es un triángulo rectángulo. Así, en el segundo paso podemos hacer uso del teorema de Pitágoras, el cual indica que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada uno de los catetos al cuadrado. En el tercer paso formulamos la desigualdad hipotenusa al cuadrado es mayor al cateto al cuadrado, pues por axioma se sabe que el todo es mayor a cada una de sus partes. Además, al aplicar raíz a ambos lados de la desigualdad, podemos concluir que la hipotenusa es mayor al cateto. En nuestro caso, OP es mayor a OQ, por lo que logramos concluir que CD es mayor a AB, pues la cuerda que dista menos del centro es la mayor. Tenemos entonces demostrado y concluido el ejercicio. Ejercicio 3. Dos tangentes que pasan por los extremos de un diámetro son paralelas. Se tiene un círculo de centro O con dos rectas tangentes que pasan por los extremos de su diámetro, las cuales denotaremos como AB y DE. Además, a las intersecciones de estas con el diámetro las llamaremos C y F respectivamente. Tenemos como hipótesis que OC es perpendicular a AB y que OF es perpendicular a DE, lo cual implica que el ángulo COB y FOD miden 90 grados. Además, tenemos que demostrar que AB es paralela a DE. Para realizar la demostración debemos trazar la recta DB, de manera que su punto medio coincida con el centro del círculo. Luego tenemos que el ángulo COB es igual al ángulo FOD, ya que son opuestos por el vértice. Como segundo paso se tiene que BCO es igual a DFO, ambos miden 90 por hipótesis. Posteriormente tenemos que DO es igual a BO por construcción, pues O es el punto medio de DB. Podemos concluir así que el triángulo DFO es igual al triángulo BOC, pues tienen igual hipotenusa e igual ángulo adyacente a esta. Por lo tanto se concluye que el ángulo CBO es igual al ángulo FDO, lo que implica que las rectas son paralelas, pues forman ángulos alternos internos iguales con la transversal DB, logrando comprobar así lo que se quería demostrar.